Hola, ¿qué tal, Marinita? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Georgette, buenas noches. Buenas noches, les mando saludos. Espero que se esté escuchando bien. ¿Sí? Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto saludarlos, por lo menos por este medio, a varios de ustedes, seguirlos sabiendo que se siguen conectando. Gracias a Dios para seguir siendo llenos del conocimiento que el Señor nos siga dando. Se escucha muy bien. Ah, qué bueno. ¿Qué tal, Citlali, Georgette? Buenas noches. Sí, dicen que se escucha muy bien. Sí. Perfecto, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Aquí nadie se conecta por Facebook, pero lo que es por Instagram estamos muy bien. ¿Sí? Beatriz Ontiveros, buenas noches. Ángeles, buenas noches. Diana, buenas noches. Maestra Patricia Zambrano, ¿qué tal? Linda, buenas noches. Estaba pensando yo en Rocío, ya no he visto que ya no se ha conectado. Se conectó en el Ah, ya. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. Bueno, mis hermanos, ya son 8:12, vamos a orar para que Dios nos dé. Por Facebook nadie se ha conectado, dice que está en vivo, así es que yo espero que si alguien se llega a conectar, pues no tenga problema por el lado de Facebook. ¿Sí? Un gusto verlos, yo también, Ángeles, un gusto saludarlos a todos. Vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, Señor, que nos has dado el camino a seguir para poder alcanzar, Señor, ese lugar tan hermoso al cual tú nos has hablado, y nuestra esperanza viva, a la cual tenemos que llegar, esa nueva Jerusalén, Padre, a la que nosotros anhelamos, Señor. Estamos siempre, deseamos y anhelamos, Señor, poder alcanzar esa corona, esa esperanza viva a la que tú nos has llamado, Padre. Te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Danos ese espíritu de sabiduría, de revelación. Danos conforme a tus riquezas en gloria. Tenga misericordia de nosotros para que seamos fortalecidos el día de hoy, Señor, en el hombre interior por tu precioso espíritu. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Vicky, qué gusto saludarte. Araceli, buenas noches. Marinita se había conectado por Instagram y ya se conectó aquí por Facebook. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la última iglesia que ya no está en el cuerpo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Recordemos que la iglesia viene por diferentes periodos, es decir, la iglesia de Éfeso empezó en el año 33, termina en el año 100. La iglesia que después sigue aquí, mira, abre aquí Apocalipsis y vamos a dar nada más para recordar todo esto que hemos estado viendo. Entonces, la iglesia de Éfeso daba del año 33 al año 100. Después vamos y viene Esmirna. Esmirna va del año 100 al 330, ¿sí? Cuando la iglesia fue perseguida. Después viene la iglesia la iglesia de Pérgamo, que va del año 330 al año 800, ¿sí? Después de la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, viene la iglesia de Tiatira, que ya la estudiamos el último martes pasado. Esta iglesia de Tiatira va del año 800 al 1517, ¿sí? Y luego, el día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Sardis, que va del año de 1517, ¿sí?, hasta el momento donde viene el avivamiento de la iglesia de Filadelfia. Es decir, déjame aquí checar con mi gráfica, esta de Sardis,
va al año de 1517 al año 1750, ¿sí? Es decir, aunque esta fecha de 1750 puede tener una gran variación, porque lo que sí sabemos es que es la última iglesia de la cual ya durmió para nosotros, es decir, ya esa iglesia está durmiendo. ¿Cuáles iglesias están durmiendo? Las primeras 5, es decir, Éfeso, ¿sí? Éfeso está durmiendo también el Esmirna, está durmiendo Pérgamo, ¿sí? Está durmiendo Tiatira y está durmiendo Sardis. 5 iglesias están ya dormidas, por darle un nombre, es decir, que ya no están en el cuerpo. Significa que nos quedan 2 iglesias por estudiar, pero esas 2 iglesias están en el cuerpo actualmente, ¿sí? ¿Qué tal, Pati, Lore? Buenas noches. Es decir, nosotros podemos ver que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo nos muestra, por ejemplo, en Mateo 25, mira, vamos a Mateo 25, en Mateo 25 nos refiere una parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Esas 10 vírgenes que están en Mateo 25, una de las preguntas que podíamos hacer, ¿por qué son 10 vírgenes y no son 12 vírgenes? Es decir, ¿por qué, Señor, hablas de solamente 10 vírgenes y no hablas de 12? Porque 10 vírgenes son las que ya durmieron. Aquí dice en Mateo 25 que estas 10 vírgenes, Mateo 25:5, estas 10 vírgenes dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Es decir, está hablándonos de 10 vírgenes que ya durmieron. Entonces, no es que el Señor esté pasando unos de aquí, o sea, ya murió fulanito, ya se durmió tal, ahora pásalo a esta iglesia. No se trata de eso. Se trata de que el Señor establece esta parábola de las 10 vírgenes. Él lo habla cuando estaba antes de ir a la cruz. En Mateo 25 el Señor está dando esta revelación y empieza a decir en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios, es decir, es tu Biblia. Aquí está tu lámpara, esto es lo que te ilumina tu camino, ¿sí? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ya está dividiendo la iglesia entre los que fueron trigo y cizaña. 5 son diligentes y 5 no son diligentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, que es la Biblia, no tomaron consigo mismo el aceite, ¿sí? A pesar de que estar escuchando la palabra de Dios y todo, no tomaron consigo el aceite, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. En sus vasijas. Esta vasija viene significando nuestra alma, es decir, aquí tienes una vasija porque la palabra de Dios ya fue implantada en tu corazón. Entonces, las 10 vírgenes tienen la lámpara, ¿no? Tú desde que naciste de nuevo, en tu espíritu está la lámpara. En tu espíritu está la lámpara porque tú recibiste a Jesucristo, que es la palabra de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo que conoce toda la palabra y está en tu espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Es decir, Dios te tenía que dar un espíritu nuevo, ¿sí? Un corazón nuevo para que Él pudiera vertir a su Espíritu Santo. Dice, pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que anden en mis mandamientos. Entonces, ¿en qué consiste las insensatas? En que no anduvieron en sus mandamientos. ¿Y por qué no anduvieron en sus mandamientos? Porque no renovaron el espíritu de su alma. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Dice en Romanos 12:2, no te conformes este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestra mente, ¿no? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estamos, Lulú? Entonces, mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es que estas 10 vírgenes, las 10 eran nacidas de nuevo, las 10 tenían su lámpara. Todo cristiano en el Espíritu tiene la palabra de Dios. Todo cristiano nacido de nuevo. Todo cristiano nacido de nuevo. Entonces es muy importante que un cristiano que está nacido de nuevo renueve su mente, es decir, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí, dice Romanos 8, dice la palabra de Dios, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué tal, Katy Camarillo? ¿Cómo estás? Verónica, buenas noches. Entonces, Marcela, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, bien importante, mis hermanos, un hijo de Dios es una persona nacida de nuevo. Es una persona que tiene un espíritu nuevo y que Dios derramó su Espíritu Santo sobre él para que se volviera uno en el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Como dice en el libro de Efesios, que no debemos ya andar nosotros, no podemos ya andar con la mente entenebrecida, sino tenemos que renovar. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Tú y yo no estamos ajenos a la vida de Dios, porque tienes la lámpara en tu corazón. Ellos están así por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Por eso Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne en nosotros y puso su espíritu en nosotros, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 20, mas nosotros no habemos aprendido así de Cristo. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y escuchamos a Cristo, que es nuestro Maestro, porque Él mora en nuestros corazones. Dice, si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña la palabra como nos la está enseñando ahorita. Dice, nos las enseña conforme a la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que es tu alma, que sigue, ahí tu alma tiene que seguir siendo renovada, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente para que te puedas vestir
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, a ver, vamos a retomar aquí. Número 1, está en Mateo 25 hablando a 10 vírgenes. Quiere decir que hay 2 vírgenes en el cuerpo. Tú y yo somos o una de esas vírgenes, o una que es insensata, o una sensata, pero con eso se completan las 12 vírgenes. Pero esas 10 ya dejaron el cuerpo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando a futuro, está hablando Él en el momento que está, todavía no va a la cruz, y dice, así va a ser el reino de los cielos. Va a haber el momento donde estas 5 iglesias que ya durmieron, son esas 10 vírgenes que 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Y entonces viene otra vez la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el fin del siglo? El Señor va a separar unas de otras. Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Tomaron sus lámparas, porque el espíritu no muere su lámpara. ¿Y qué fue lo que no tomaron? Aceite, es decir, el aceite de la unción para que transformaran sus almas. Dice versículo Mateo 25:3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, es decir, no renovaron el espíritu de su mente, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿sí? En sus vasijas. Esa vasija es tu alma. Tú le vas vaciando ahí la palabra de Dios juntamente con sus lámparas. Es decir, tú estás ahorita escuchando la palabra de Dios que está implantada en tu espíritu y está llegando a tu vasija, que juntamente con tu lámpara estás tomando el aceite de la unción. Y en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, es decir, dejaron el cuerpo las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Quién es el esposo? El Señor Jesucristo. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces esas 10 vírgenes, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque las 10 tenían lámparas. Tú tienes algo que ilumina tu alma, es tu espíritu, donde está el Espíritu de Dios. Ahí está la lámpara, la palabra de Dios implantada, la cual puede esa lámpara salvar tu alma, ¿sí? Recuerda aquí en el libro de Santiago, mira, vamos al libro de Santiago 1:21, por lo cual desechando la inmundicia, o sea, todo lo mundano que hay aquí, deséchalo, mi hermano, porque eso está en tu alma, esos pensamientos todavía de codicia, esos pensamientos inmundos de lo que viene a la mente, la maldad, la malicia, el deseo, los deseos engañosos, todo eso deséchalo en tu alma. Abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada. La palabra que implantada. ¿Cómo no la vas a tener implantada si tienes al Espíritu de Dios? La cual, dice esta palabra implantada, puede salvar tu alma. ¿Y cómo puedo salvar mi alma? Yo tomando la unción, el aceite. Y estas 5 vírgenes sensatas estuvieron tomando el aceite y fueron renovadas en sus almas y se perfeccionaron y se hicieron perfectas, ¿no? Y es decir, y cuando vino el esposo, entonces entraron a las bodas
con su esposo. Y las insensatas se fueron a conseguir aceite, porque así dice la parábola que el Señor Jesucristo nos revela aquí. Mira, en Mateo 25 dice que todas, 25:5, que las 10 se durmieron y cabecearon todas y se durmieron, es decir, dejaron el cuerpo. El versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esa palabra implantada. Y las insensatas les dijeron a las prudentes. Esas insensatas decían, ¿sabes qué? No renové mi alma. No renové el espíritu de mi mente, ¿sí? No lo hice. Entonces es ese aceite que me faltó. Entonces las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, yo no tengo en mi mente la palabra de Dios, no la subí, la tuve implantada en mi espíritu, pero no la subí, no camino conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, nuestras lámparas se apagan, pero las prudentes le dijeron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, y vayan y más bien a los que venden el aceite y comprar para vosotras mismas. Es decir, la estaban diciendo, vayan y lo van a conseguir en la tribulación. Ahí van a ser verdaderamente transformadas porque van a soportar todo lo que viene. Y yo te quiero hablar aquí un poquito sobre este momento que viene aquí, que dice, vayan y consigan el aceite, vayan y consigan el aceite. Y mira, aquí en Apocalipsis 6 vamos a ver todas estas vírgenes que sí fueron por que fueron por el aceite. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, aquí estamos viendo este momento cuando termina la tribulación, porque si leemos los versículos del 1 al 9 de Apocalipsis 6, vemos esos 4 caballos, el hambre, la muerte, el Hades, todo eso que viene sucediendo. Y ya cuando llegas al versículo 9 viene porque dices, todas estas almas, estas 5 vírgenes insensatas que no tomaron aceite, se fueron a comprarlo. Pero ¿dónde lo vendían? Se fueron a la tribulación. Y ahí las vemos en el versículo 9 que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué fueron muertas estas almas? Por causa de la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué fue su causa? Porque defendieron la palabra de Dios a capa y espada y le dijeron, si tú no aceptas que el número 666, si tú sigues rindiéndote a Cristo, te vamos a matar. Y dice, pero ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ahora ya tenían, ¿no? Dios los perfeccionó. Y en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ahora sí alcanzaron, ¿qué? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, todos los que Dios va a ganar en la gran tribulación junto con el pueblo de Israel, de aquellos que fueron endurecidos, ¿no? Entonces,
aquí estamos viendo, hola Josefina, buenas noches. Aquí estamos viendo, entonces, estas 10 vírgenes, las 10 durmieron, las 10 dejaron el cuerpo. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a despertar a toda su iglesia que esté ya dormida, ¿no? Recuerda que dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Y nosotros los que estemos en el cuerpo juntamente y nos iremos con el Señor si es que alcanzamos corona. Por eso nuestra meta es alcanzar corona. Para eso Dios nos está perfeccionando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él te perfeccionará, te establecerá y te confirmará. Amén. Mas el Dios de toda gracia. Amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, estas vírgenes que ya habían dormido las 10, estaban dormidas, viene el Señor, las despierta y les dice, vengan aquí al tribunal, ¿no? Y las que estaban preparadas, esas entraron, dice, pero las imprudentes le dijeron, danos de tu aceite, imposible que te pueda dar de mi aceite, tienes que ir a comprar, ¿no? Tienes que ir a comprar. Y entonces, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con el Señor Jesucristo a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué le sucedió? Se cerró la puerta, ¿sí? Eso le pasó a esas vírgenes preparadas, entraron a las bodas del Señor, ¿no? Tenían vestiduras blancas, ¿sí? Y entonces aquí vemos en Mateo 25 que se cerró la puerta. Versículo 11, me gusta mucho a mí el versículo 11 porque dice, después, sí volvieron a regresar estas vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya traemos el aceite, ya lo compramos. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgan nuestra muerte? Les dijo, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que estuvieran esperando un poco de tiempo hasta que lleguen sus consiervos, ¿sí? Mira, estaba yo buscando ese deja ver si lo encuentro aquí. Cuando el Señor Jesucristo se celebran las bodas del Cordero y ahí hay un hombre que no está vestido de ropas, no está vestido de ropas de boda, es decir, no tiene vestidura blanca, entonces es mandado es mandado al, déjame ver, si lo encuentro, creo que no. Dice Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas de su hijo. Este rey es nuestro Dios Todopoderoso que hace la fiesta para nuestro Señor Jesucristo, nuestro esposo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿no? El Señor dice, yo los vengo a invitar a todos y no quisieron venir. Envió a volver otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para venir a las bodas. Dios te está diciendo, prepárate, estás invitado a las bodas. Tú estás invitado a ser parte de la nueva Jerusalén, a ser en el siglo venidero, ser uno con Cristo, porque recuerda que el Señor Jesucristo, en este momento, su cuerpo que somos nosotros,
Él está teniendo un cuerpo de carne de pecado. Tu cuerpo ahorita tiene carne de pecado. Ahí está tu lucha. Y sin embargo eres hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿sí? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Eso lo vemos con muchos cristianos. Oye, vas a ir el domingo a la iglesia. Fíjate que no, tengo mucha flojera, tuve mucho trabajo en la semana. Fíjate que no, porque voy a ir mejor a una reunión que me invitaron, no puedo ir. Fíjate que no, porque tengo que ir a pasear a unos amigos que vinieron. Sí, siempre hay un motivo para el cual no ir a la iglesia. A veces sucede y es necesario, pero que no sea tu costumbre el que siempre tienes compromisos y nunca vas a la iglesia. Uno se fue a la labranza y otro a sus negocios. No puedo ir porque tengo mucho trabajo. Entonces no quieren fueron invitados a las bodas. Tú y yo estamos invitados a las bodas. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviaron sus ejércitos. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La gran tribulación. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos porque no pudieron ser dignos después de toda la obra que Dios hizo por nosotros. Ir pues a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey al ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, no tenía vestiduras blancas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él calló. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque nos reitera el Señor: muchos son los llamados, pocos los escogidos. En su presencia Él conoce quiénes son escogidos. Entonces, a ver, estas 10 vírgenes, las 10 son nacidas de nuevo, las 10 tienen la palabra implantada, las 10 tienen un espíritu nuevo, las 10 tienen al Espíritu de Dios unido a ellos, pero no renovaron el espíritu de su mente y no fueron transformadas por la palabra de Dios. Entonces las 10 durmieron, y cuando vino el esposo, entonces las que estaban preparadas entraron a las bodas, y las que no estaban preparadas fueron a conseguir el aceite. Pero lo maravilloso es que sí lo consiguieron, ¿sí? Y entonces en el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ¿sí? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Pero Señor, si sí conseguimos el aceite. Sí, pero era en el siglo, en este siglo, en la dispensación 6. Era en este momento, estamos en tiempos de gracia. ¿Cómo se llama este siglo? El siglo de la gracia, el siglo del favor de Dios, el siglo venidero, que es la tribulación y la gran tribulación. Ya no se llama de la gracia, ya no operará la gracia como la tenemos ahorita, que Dios te perdona, Dios te arrepientes y buscas, ¿sí? Estamos en este siglo de la gracia, y entonces el Señor dice: ya no entran, aunque sí consiguieron el aceite, son salvas, es decir,
estas 5 vírgenes son salvas y van a habitar a la luz de la nueva Jerusalén, es decir, andarán caminando en las calles de oro y todo. El Señor es misericordioso y les va a dar todo eso que dice, pero no serán la nueva Jerusalén, no serán los muros de la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, al que venciere le daré ese nombre, pondrá el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros si alcanzamos esa corona. Y mira, vamos aquí a Apocalipsis y vamos a ver esta separación de la que estamos hablando ahí. Entonces, si sí compraron aceite, ¿en dónde van a estar? ¿En dónde? Si consiguieron el aceite, ¿por qué el Señor les dice que cierren la puerta? Que la puerta, que les dice, no las conozco. Apocalipsis 21, 22. No vi en ella templo, es decir, en la nueva Jerusalén, estamos hablando de la nueva Jerusalén. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la nueva Jerusalén, y el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios las ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24, y las naciones, las vírgenes que fueron disciplinadas en la tribulación, y en la gran tribulación, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán la gloria de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna. A su gloria eterna. Mira, como nos dice aquí en Efesios, que es verdaderamente la manera en que termina el apóstol Pablo de escribir esta parte aquí en Efesios 3, ¿sí? Efesios 3 dice que pidamos que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, 3:16, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, cada vez que tú eres transformado en tu alma, son las riquezas de su gloria en ti, ¿sí? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Ese Espíritu, ¿en dónde está? En tu corazón. Entonces eres fortalecido con poder en este hombre interior que es tu alma, en donde tienes tus pensamientos y todo ese tipo de cosas. Ahí toda tu alma renovada, ¿sí? Como renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Dice, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Habite Cristo en nuestra alma. Esa alma que es algo tan, o sea, en el mundo decimos cada cabeza es un mundo, ¿no? Ahí decimos cada cabeza es un mundo. Hola Toñito, ¿cómo estás? Cada cabeza es un mundo. Y entonces decimos, es que ponernos de acuerdo entre nosotros es bien difícil, pero la meta es que todos pensemos igual, todos seamos de un mismo sentir. Y te dice Pablo, y si llegas a sentir algo diferente, que Dios te lo revele, que Dios te lo revele. Y entonces dice, todo este hombre interior que se está fortaleciendo día con día es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados estemos y cimentados en amor, porque si no hay amor, de nada sirve todo lo demás. Versículo 18, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo en tu alma,
en tu alma, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento del mundo, todo conocimiento que hayas tomado, de nada va a servir cuando puedas comprender todo este amor de Cristo por nosotros, de comprender junto con todos los santos y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y fíjate aquí donde me encanta este versículo, para que seas tú y yo llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Imagínate, y los reyes de la tierra traerán su gloria. Es decir, están llenos de toda la plenitud de Dios. Esas 5 vírgenes sensatas que entraron a las bodas del Cordero, porque el Cordero desciende como la nueva Jerusalén. Fíjate aquí, ve Apocalipsis 21, dice 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Y cómo era la nueva Jerusalén, Juan? Dispuesta como una esposa ya sujeta totalmente a Cristo, ataviada para su marido. Pues lo que también en los matrimonios lo vemos ahí, esposas estén sujetas a sus esposos, pero qué maravilla estar sujetos nosotros a Cristo, un ser perfecto, un Dios omnipotente, estar sujetos a alguien que nos ama y que solamente desea lo mejor para nosotros y que todo lo que está haciendo es por bendecirnos. Aleluya, mis hermanos, gloria a Dios. Y entonces aquí es cuando podemos entender estas 10 vírgenes, ¿no? Estas 10 vírgenes que ya durmieron, ¿no? Y que ya no se puede hacer nada porque ya durmieron. Es decir, si tomaron su aceite, qué bueno, gloria a Dios, pero si no tomaron su aceite, mis hermanos, se van a la tribulación, porque no tomaron consigo el aceite. Y esto me lleva aquí a que vayamos a dejar claro porque solamente es mientras estemos en el cuerpo. Mira, aquí en Primera de Corintios 9, déjame ver si es 9, sí. Más que Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, pero ya que a veces me vienen los versículos y me quiero acordar. Segunda de Corintios 5, dice 5:10, Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, va a ser necesario que todos nosotros, tú y yo, mi hermano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ante dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros vamos a recibir un premio o un descrédito, ¿no? ¿Sí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estuviste en el cuerpo, es decir, mis hermanos, estamos en el momento de que Dios siga obrando en nosotros, porque estamos en la carne, es decir, me refiero, estamos en el cuerpo. Ahora tú te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué tenemos este cuerpo de carne con el cual batallamos y nos hace caer? Viene Satanás y nos tienta en la carne, ¿no? Y nos baja de la gracia y caemos en pecado.
Pues esa es la lucha, esa es nuestra lucha que tenemos que vencer. Por eso el Señor Jesucristo le dice a esas 7 iglesias: al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿A qué tenemos que vencer? A este pecado que está en nosotros, aquí en este cuerpo de carne. Y yo sé que en mí, dice Pablo, en mi carne no vive el bien, porque el querer el bien ya está en mí, dice. O sea, aquí en mi espíritu yo quiero hacer el bien, pero viene el enemigo y me tienta en la carne, y yo vengo a convencer a mi alma y consigo el pecado y lo hago. Pero estamos en tiempos de crecer, ser fortalecidos en este hombre interior, que es el alma, por su espíritu, porque la lámpara ya la tenemos aquí nosotros. Entonces ahora lo que necesitamos nosotros es crecer, ser fortalecidos en este hombre interior, y entonces podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, estas iglesias que hemos estado estudiando son puras iglesias que ya terminaron, porque recuerda que ya están durmiendo. Es decir, la iglesia de Éfeso, que fue del año 33 al año 100, pues desde luego que está durmiendo. La que va del año 100 al año 330, pues desde luego que todos esos cristianos están durmiendo. Y todas esas iglesias, hasta incluyendo la de Sardis, la que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Todas esas iglesias que ya durmieron van a ir al tribunal de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nos habló de esta parábola de las vírgenes, donde había de las 10 vírgenes, 5 fueron sensatas y 5 insensatas. Es impresionante el porcentaje, mis hermanos. El 50% son insensatas y el 50% son sensatas. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas con el Cordero, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Es decir, vino el tribunal y dijeron: tú sí entras a las bodas y pásale aquí. Pero dice esa parábola que estamos leyendo: pero ahí vieron un hombre que no estaba vestido de bodas, ¿no? Se metió, ¿sí? Alicia, ¿cómo estás? Entonces, por eso, mis hermanos, no debemos echar en saco roto. Nuestra meta más importante es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra meta es de ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerda, los justos son los que van a heredar la tierra. Por eso dice en Romanos 12:2: no te conformes a este siglo. O sea, no andes con la mente entenebrecida como andan todos los del mundo con la mente, andan con la mente entenebrecida. Así es que tú y yo tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Estamos en los tiempos de poder alcanzar la corona, ¿sí? Dice: no te conformes a este siglo. ¿Cuál es este siglo? Este siglo de la gracia. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que sabes cómo es: agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Así es que, mis hermanos, estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos maravillosos, en los cuales tenemos el tiempo para poderlo hacer. Porque, mi hermano, lo que sí te puedo decir, entonces, ¿qué va a suceder? Estas 10 vírgenes que ya pasaron, que van hasta la iglesia de Sardis, ¿sí?
desde el año 1521 hasta el 1750, pero ya durmieron todas, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Dónde están las otras dos vírgenes pendientes, ¿no? Entonces aquí nos los revela el Señor de estas dos vírgenes pendientes. Las vemos aquí en Mateo, déjame decirte que es Mateo 24, ¿sí? Dice Mateo 24, Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Señor sabe en qué momento va a enviar al Señor Jesucristo a tomarnos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En ese momento que venga para llevarnos al tribunal, y los que se vayan con el Señor serán esas que entrarán en las bodas, esas vírgenes que entrarán en las bodas. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta que el día que Noé, ¿en dónde entró? En el arca. En el momento que tú y yo entramos, ahora sí, nos toma Cristo y dice: con ellos me voy a casar y me voy a hacer uno con ellos. Esa es entrada en el arca. Y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí están. Ahora vamos a ver, de las 10 vírgenes nos faltan 2, que deben ser 12. Dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 cristianos en el cuerpo, el uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será, ¿qué? Dejada, ¿sí? Así es que dice: velar, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué significa velar? Lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, llenándonos en este hombre interior por su precioso Espíritu, recibiendo la palabra de Dios para ser transformados por su poder. ¿Qué tal, Margarita Osorio? Así es que velad, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no permitiría que ninguno se fuera. Así es que, mis hermanos, lo más importante para todos nosotros es estar velando. ¿Qué es estar velando? Lo que estamos haciendo, llevando una vida de oración, llevando una vida de discipulado, siendo enseñados por el Señor Jesucristo, que está cambiando nuestra mente entenebrecida con el mundo, transformándonos para ser totalmente perfeccionados y cabales de un mismo sentir, vencer a este pecado. Al que venciere se sentará conmigo ahí donde yo ya estoy sentado con mi Padre, para entrar en esas bodas y ser uno con Cristo. Entonces aquí estamos viendo entonces de las 12 vírgenes, 10 ya durmieron y 2 están en el cuerpo. Pero de los que están en el cuerpo vuelves a hablar del mismo porcentaje. La mitad se va con el Señor y la mitad se queda a la tribulación. Mis hermanos, estamos en tiempos de alcanzar la corona que Dios tiene preparado para todos aquellos que están dispuestos a alcanzarla y ser premiados por nuestro Dios. Y además dice Romanos 12: renuévate en el espíritu de vuestra mente.
renueva el entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que te da bendiciones presentes y te da bendiciones también pasadas, o sea, me refiero bendiciones que van a venir a futuro, pero tu vida recibe muchas bendiciones, mis hermanos, muchas bendiciones. Así es que, mi hermano, yo te aconsejo, ¿sí? Déjame, hermano, checar aquí si tengo aquí decirte, mi hermano, que estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de gracia. Así es que, mi hermano, sigamos, porque solamente seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. En el cuerpo, cuando dejes el cuerpo, este cuerpo de pecado ya no va a estar, no estará tu contrincante que tienes que vencer. ¿Sí? Ahorita estás en el cuerpo para vencer. Amén. Así es que mañana seguiremos estudiando esta iglesia de Sardis, que es con la que se cierra la iglesia con la cual se cierra toda la iglesia que ya durmió, ¿sí? Que ya durmió, pero después ya nos quedarán 2 iglesias que son las que están en vida, ¿sí? Las que están en el cuerpo, más bien que están en el cuerpo. Así es que cierra tus ojos ahí. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios grande, único, verdadero, todopoderoso, omnipotente, te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Te damos gracias, Señor, por estarnos perfeccionando día con día, Señor. Y ahora podemos entender que este cuerpo de pecado que tenemos, Señor, tú nos los dejaste para que tuviéramos claro qué es lo que tenemos que vencer para ser santos y perfeccionados y cabales, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios omnipotente. En el nombre de Cristo Jesús es mi oración, que hayamos comprendido todo esto que hablamos el día de hoy, que es de gran bendición. Bye, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.